Nos encontramos desde la 12ª Asamblea General de APSE, sindicato, realizada en Zapote, San José, donde se aprobó una moción de orden para que la Asamblea General de APSE se desplace a Casa Presidencial con una serie de peticiones y exigencias al Gobierno de la República, entre las cuales destaca mencionar la inclusión obligatoria del 8% del presupuesto del PIB destinado a la educación pública, el pago de los aumentos de costo de vida correspondientes a los trabajadores de la educación, así como a los trabajadores pensionados y jubilados a quienes se les adeuda el costo de vida del año 2020 hasta la fecha. En este momento podemos ver la masiva movilización de los afiliados apsinos, quienes se desplazan rumbo a la Casa Presidencial ubicada en los alrededores de este barrio del Zapote, para exigirle al presidente de la República esta serie de peticiones donde hacen reclamo de una serie de exigencias que han sido históricas del magisterio costarricense, que tienen que ver con el financiamiento tanto de la educación pública como de los salarios de los trabajadores de la educación costarricense. Así que, compañeros apsinos, volvemos a la calle. También por el costo de vida. Como es parte Claro de que la lucha sí. histórica y como lo hemos demostrado en estos 70 años de lucha, en estos 70 años de manifestación callejera, política, pública, social, publicitaria. Esta es la APSE. ¡Arriba, compañeros! Orgullosos de pertenecer al sindicato inicial más grande de Centroamérica. Así que, compañeros, hoy Nos encontramos en Zapote, San José, hoy jueves 14 de agosto de 2025, donde se realiza una marcha desde la sede de la 12ª Asamblea General de APSE, realizada en Zapote, rumbo a Casa Presidencial, para entregar una serie de exigencias, entre ellas que se financie la educación pública con el 8% del PIB destinado al sector de educación, un aumento salarial para el sector educativo, el pago de del coste de vida y de otros rubros adeudados a los trabajadores pensionados y jubilados, y otros aspectos que siempre ha reclamado el sector educativo costarricense. En la sesión plenaria de esta Asamblea General de esta mañana fue aprobada una moción para desplazar esta marcha rumbo a la Casa Presidencial. Escuchemos el sonido ambiente en este momento, en el cual se desplaza esta marcha rumbo a la Casa Presidencial. En este momento, los integrantes afiliados a APSE que participan de la 12ª Asamblea General se encuentran marchando por Zapote rumbo a Casa Presidencial, donde harán la entrega de una serie de peticiones al Gobierno de la República, entre las cuales cabe señalar el financiamiento de la educación con el 8% del PIB, como lo acaba de reiterar la Sala Constitucional en la reciente acción de inconstitucionalidad ganada por APSE y que fue respondida hasta hace unos días. Además, se exige un aumento salarial adecuado a los trabajadores de la educación, el pago de los adeudos a los trabajadores jubilados y pensionados, entre otros aspectos que reclama el magisterio costarricense. En este momento la marcha se dirige desde la Universidad Veritas, donde aproximadamente cercano a esa zona se llevaba a cabo la Asamblea General de APSE, propiamente la iglesia al centro, hasta Casa Presidencial, que se ubica aproximadamente a 1 kilómetro de este lugar, donde se estará entregando este pliego de peticiones al Gobierno de la República. ¡Arriba, compañeros! ¡Esas banderas! ¡Arriba las banderas de la APSE! Hoy la APSE, consecuente con esa misión de defensa de los derechos... Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la 12ª Asamblea General de APSE, donde se aprobó una moción en la mañana de este jueves 14 de agosto para trasladarse en una marcha rumbo a Casa Presidencial y hacer una serie de exigencias al Gobierno de la República. En este momento nos encontramos con doña Vivian Chávez, presidente de APSE,
a quien le vamos a dar la palabra. Gracias, doña Vivian, por atendernos. Doña Vivian, exactamente qué es lo que se está reclamando, por lo cual se está llevando a cabo esta movilización rumbo a Casa Presidencial. Bueno, compañero, estamos encaminándonos hacia Casa Presidencial para presentar un pliego de exigencias de parte de APSE Sindicato, de esta Asamblea General, de su segunda Asamblea General, en donde pedimos que cumpla con el 8% del Producto Interno Bruto, como así lo estableció una vez más la Sala Constitucional. Pedimos un incremento concedido del 4,22%, según un estudio que realizamos con nuestros economistas, que es lo que corresponde a que se incremente en el 2016. Pedimos el retiro del expediente 24.776 por defecto de la trabajadora. No es cierto que van a eliminar las pensiones de lujo con ese expediente o ese proyecto, debido a que las pensiones están grabadas con un 50% y el salario no lo permite. Van a afectar a pensiones más bajas, no que tienen grandes montos en sus pensiones. También estamos solicitando que se haga el pago por incremento concedido del 2020, compañero. Se le deuda a los compañeros pensionados y jubilados. Esto no es de recibo. Por último, que se le pague lo deudado a los compañeros que se les deuda recargo de salario global y salario, por ascenso de salario global. Somos muy básicos, necesitamos ser especiales en la clase trabajadora. Doña Vivian, puntualmente esta marcha sale en medio de la 12ª Asamblea General. Eso constituye un hito para APSE en sus 70 años de lucha que se celebran este año. ¿Cuál es el mensaje político que se pretende lanzar con esta movilización? Sabes que APSE tiene 70 años de trayectoria, luchando por salarios y pensiones justas para todos los trabajadores de la educación. Y además es un mensaje de liderazgo política y APSE está presente en la clase trabajadora, está presente, por lo tanto, se respeta. Muchas gracias, doña Vivian, presidenta de APSE, a quien seguiremos acompañando en esta marcha rumbo a la Casa Presidencial, donde marcha toda la afiliación APSINA presente durante la 12ª Asamblea General de APSE Sindicato, que se lleva a cabo en Zapote, y que decidió esta mañana aprobar una moción de orden para trasladarse rumbo a Casa Presidencial a entregar una serie de exigencias y peticiones al gobierno central de la República, entre las cuales cabe destacar el reclamo del 8% del PIB a la educación pública, el pago de aumentos salariales adecuados para todos los trabajadores de la educación, el retiro de proyectos de ley contra las pensiones y el financiamiento de los adeudos que tiene el Poder Ejecutivo del año 2020 a los trabajadores pensionados y jubilados del Magisterio Nacional. En este momento podemos ver la movilización que se desplaza por las calles de Zapote rumbo a Casa Presidencial, donde se entregará este pliego petitorio y se llevará a cabo la concentración de afiliados apsinos en reclamo de estos derechos laborales. Los dejaremos con el sonido ambiente un momento mientras continuamos desplazándonos a lo largo de la carretera que comunica San José con Zapote rumbo a Casa Presidencial, donde se llevará a cabo esta acción de protesta esta mañana de hoy jueves 14 de agosto de 2025. Nos encontramos en vivo hoy jueves 14 de agosto de 2025 en Zapote, San José, Costa Rica, donde la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE Sindicato, realiza una marcha recién aprobada, una moción de orden en su 12ª Asamblea General para trasladarse a la Casa Presidencial y hacer una serie de exigencias, entre ellas que se financie la educación con el mínimo del 8% del PIB, como lo acaba de reiterar la Sala Constitucional en una acción de inconstitucionalidad recientemente ganada por APSE. Esta es la movilización de la afiliación apsina. Podemos ver la gran cantidad de personas que participan de esta movilización absolutamente improvisada,
porque fue producto de el debate y la gestión que se llevó a cabo durante la 12ª Asamblea General de APSE Sindicato. De los recortes y de la destrucción del sistema de salud y educación. Don Denis Solís Cruz, presidente electo de APSE para el periodo 2026-2027. Buenos días. Bien, usted, ¿cuál es el motivo por el cual se lleva a cabo esta marcha y cuál es su posición como presidente futuro de APSE? Hoy en la Asamblea se aprobó una moción. Hoy, compañeros, se nos está muriendo la gente por falta de especialistas en el sistema de salud. Hoy, compañeros, se nos está muriendo la gente porque no le aprueban su tratamiento para el cáncer. Hoy, compañeros y compañeras, se nos está muriendo la gente porque no llegan. Ante una acción presentada por la APSE en el 2023 que nos da la Todo razón esto es parte de un mecanismo, de una estructura social que quiere que privaticemos todos los recursos, entre ellos la educación y la salud. Y no lo vamos a permitir. Además, exigir un aumento salarial del 4.22% y no 10.000 colones nominales que no vienen a compensar 5 años de congelamiento salarial. Esta exigencia que hace APSE es a través de estudios técnicos con respecto a la deuda que se ha incrementado durante todo este tiempo. Y más en ahora que los mismos organismos y gobierno indican que la relación deuda-Producto Interno Bruto está por debajo del 60%. Y en defensa, ¿verdad?, del sistema de pensiones del Magisterio Nacional. Esas son las razones. Mi posición como presidente para el 2027 será mantener una posición siempre fuerte en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, en el caso de la jubilación. Perfecto, don Denis, muchas gracias, muy amable. Nos encontramos en este momento en una marcha efectuada en vivo. Una educación de calidad, a centros educativos mismos, donde nuestros estudiantes y nosotros podamos trabajar de buena manera. Vamos a decirle... La afiliación APSINA en este momento se encuentra la mañana de este jueves 14 de agosto marchando a lo largo de las calles de Zapote para dirigirse rumbo a Casa Presidencial a exigirle al gobierno de la República una serie de exigencias de reclamos que ha hecho el Magisterio Nacional a lo largo de la historia, entre los cuales se encuentra el financiamiento de la educación con el 8% del Producto Interno Bruto, el pago de los aumentos salariales, una propuesta de un porcentaje de aumento salarial en vez del aumento nominal que está proponiendo el Poder Ejecutivo en este momento, el pago de lo que se le adeuda a los jubilados y pensionados, así como el retiro de los proyectos de ley que perjudican los derechos de los trabajadores del Magisterio Nacional. Esta marcha salió desde la 12ª Asamblea General de APSE en la Iglesia del Centro y se dirige rumbo a la Casa Presidencial ubicada en Zapote. En este momento vemos la gran movilización de apsinos, quienes se encontraban presentes en la 12ª Asamblea, pero decidieron salir a la calle y reclamar sus derechos laborales. Continuamos en vivo, recorriendo esta marcha que se ve bastante asistida. Esta moción fue aprobada en la mañana en el seno de la 12ª Asamblea General por una inmensa mayoría de afiliados, quienes decidieron salir, suspender parcialmente su 12ª Asamblea para poder dirigirse a Casa Presidencial a hacer este reclamo. Cabe resaltar que recientemente APSE recibió la respuesta positiva de la Sala Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad presentada en el año 2023 contra el presupuesto ordinario de la República de ese mismo periodo, el cual fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional recientemente, hace pocos días, en sentencia firme comunicada a la APSE, donde reitera cómo la regla fiscal y otra normativa legal jamás puede omitir el cumplimiento de lo que se considera un fondo atado constitucionalmente, como lo es, por ejemplo, el 8% del PIB a la educación pública. Nos encontramos en Zapote, San José,
donde APSE lleva a cabo una movilización en reclamo de una serie de exigencias, entre ellos el financiamiento de la educación pública con el 8% del Producto Interno Bruto en el presupuesto ordinario de la República, tal y como lo reiteró la Sala Constitucional recientemente en una acción de inconstitucionalidad recientemente ganada por APSE. Además de este reclamo, se trae una propuesta de aumento salarial en vez de la propuesta nominal de apenas 10.000 colones que hace el Poder Ejecutivo. Además, se reclama el pago de lo que se le adeuda a los trabajadores jubilados y pensionados desde el año 2020 y el retiro de los proyectos de ley que perjudiquen a la clase trabajadora, así como los regímenes de pensiones. La afiliación APSINA se encuentra marchando en este momento a lo largo de las calles de San José para llevar ese motín frente a la Casa Presidencial, donde llevarán a cabo la concentración y estarán haciendo entrega de esta serie de reclamos. Esta movilización fue aprobada por la Asamblea General de APSE, 12ª Asamblea General, que arrancó ayer miércoles 13 de agosto y continúa hoy jueves 14 de agosto, celebrándose en Zapote, en la Iglesia del Centro, desde donde partió esta marcha rumbo a la Casa Presidencial. Los dejaremos con el sonido ambiente por mientras nos vamos acercando aproximadamente al puente sobre la carretera de circunvalación. APSE informa en este momento en vivo desde Zapote, San José, hoy jueves 14 de agosto del 2025, donde llevamos a cabo una marcha de la afiliación APSINA presente en la 12ª Asamblea General de APSE, que se dirige rumbo a Casa Presidencial, ubicada aquí mismo en Zapote, para reclamar una serie de exigencias del magisterio costarricense, entre ellas el financiamiento del 8% del PIB para la educación, el pago de lo que se adeuda a los trabajadores pensionados y jubilados, el financiamiento de un aumento salarial más acorde a las necesidades de los trabajadores de la educación y el retiro de una serie de proyectos de ley que perjudican a los trabajadores y su régimen de pensiones. Esta es la afiliación APSINA que se encuentra en este momento marchando rumbo a Casa Presidencial en Zapote para hacer estos reclamos y de esa forma constituirse como un actor siempre presente dentro de las gestiones políticas que lleva a cabo el sector de educación. Nos encontramos en este momento marchando desde la Iglesia del Centro rumbo a Casa Presidencial en Zapote, donde se efectuará una concentración de afiliados APSINOS en reclamo de una serie de derechos laborales, de pensiones y, lo más importante, de la garantía del financiamiento de la educación pública con el 8% del PIB, como lo acaba de reiterar la Sala Constitucional en su reciente acción de inconstitucionalidad aprobada por APSE y que fue comunicada en los días previos. La afiliación APSINA aprobó en la mañana de este jueves, 14 de agosto, cambiar el orden de la agenda de su 12ª Asamblea General para dirigirse en esta marcha rumbo a Casa Presidencial. Nos encontramos ya en las cercanías del puente de la carretera de circunvalación, donde se continúa congregando la afiliación APSINA. Podemos hacer constar la gran participación que tiene esta marcha, a pesar del llamado improvisado e inesperado, pero producto del debate político que se lleva a cabo en la 12ª Asamblea General de APSE. APSE informa en este momento en vivo, hoy jueves 14 de agosto, desde Casa Presidencial en Zapote, San José,
hacia donde se dirige esta marcha de afiliados apsinos, quienes se encontraban presentes en la 12ª Asamblea General de APSE Sindicato, pero que han decidido enrumbarse a la sede del Poder Ejecutivo a presentar una serie de exigencias, entre ellas que se garantice el financiamiento del 8% del PIB a la educación pública, que se dé el pago efectivo de lo que se adeuda a los trabajadores jubilados y pensionados desde el año 2020, un mejor aumento salarial para todo el sector educativo y el retiro de los proyectos de ley que perjudican los sectores de trabajadores, así como los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional. Podemos ver la gran cantidad de afiliados apsinos presentes en esta marcha por los reclamos laborales, que en todo caso han sido un tema histórico, una serie de exigencias que desde siempre ha tenido el Magisterio Nacional, entre ellos que se financie efectivamente la educación con lo que dice el dictamen constitucional del artículo 78 de la Constitución Política, que corresponde al 8% del PIB, además de que se garantice el pago a los trabajadores pensionados y jubilados pendientes del año 2020, que se ofrezca un mejor aumento salarial para el sector público del año 2026 y que se retiren los proyectos de ley que perjudican a la clase trabajadora y a los pensionados. Buenos días, compañeros y compañeras, les habla Luis David Arce, coordinador de la Regional 30. Primero que todo quiero empezar felicitando a ustedes el día de hoy por esta marcha. Yo sé que al inicio nos estábamos desmotivando porque pensamos que puede ser una estrategia que salió de la noche a la mañana, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto cuesta? Nos encontramos en este momento en Zapote, San José, donde APSE realiza una marcha a lo largo de las calles de Zapote rumbo a Casa Presidencial para entregar una serie de exigencias al gobierno de la República relacionadas con el financiamiento de la educación pública, los proyectos de ley que atentan contra la clase trabajadora, entre otros rubros. Gracias, esperemos aquí para que lo cierren. Esperemos. Voy a cerrar allá para que esperemos para que lo cierren. Esperemos. Nos encontramos en Zapote, San José, donde los afiliados apsinos han decidido realizar una marcha la mañana de este jueves 14 de agosto rumbo a Casa Presidencial para hacer una entrega de una serie de reclamos, entre ellos que se garantice el financiamiento de la educación con el 8% del PIB, que se ofrezca un mejor aumento salarial, que se cancele todo lo que se deuda a los trabajadores pensionados y jubilados, así como que se retiren todos los proyectos de ley que podrían perjudicar tanto a los trabajadores activos como a los que están jubilados actualmente. En este momento la marcha se traslada sobre el puente ubicado sobre la carretera de circunvalación, efecto para el cual la fuerza pública ya cerró los carriles y está conteniendo el tránsito en la zona. Esta es una marcha organizada, decidida en la 12ª Asamblea General, que había arrancado a las 9 de la mañana de hoy, jueves 14 de agosto, pero que al ser en este momento las 11 y 10 de la mañana, se traslada rumbo a la Casa Presidencial con una serie de reclamos, de exigencias y peticiones que son históricos y que han sido parte de los reclamos que ha hecho siempre el Magisterio, entre los que se encuentra el financiamiento de la educación pública con el dictamen, con el mínimo porcentaje que establece la Constitución Política, como lo es el 8% del Producto Interno Bruto, además de mejores aumentos salariales, que se cancele todo lo adeudado a los jubilados y que se retiren los proyectos de ley que perjudican a la clase trabajadora. La gente que lleva más gente es APSE, pero uno se contenta cuando vea tanta bandera de APSE, cuando llega la gente de zona rural. Bueno,
sinceramente la gente que más nos apoya. Me van a perdonar los de San José, pero los que nos apoyan son los de San José. En este momento, la afiliación APSINA marcha a lo largo de la calle en Zapote, rumbo a Casa Presidencial, a hacer una serie de exigencias al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentra el financiamiento de la educación con el 8% del PIB mínimo, aparte de una serie de ofertas para un mejor incremento laboral y el pago de todo lo que está adeudado a los trabajadores jubilados en este momento. La Junta Directiva de APSE, con su presidenta, doña Vivian Chávez, encabeza esta marcha que se dirige y está pronta a llegar a Casa Presidencial. Estamos viendo el apoyo de los ciudadanos. Sí, claro. Nos pitan, los mismos compañeros policías, parando el tránsito, sí, claro, ayudando a que el tránsito no se moleste. Eso me tiene bastante emocionada, bastante esperanzada de que el pueblo está reaccionando. ¿Y usted considera, doña Vivian, que la gente comprende cuál es el reclamo del magisterio, la gente que no es del magisterio? No sabría decirle, sin embargo, esto me parece que demuestra que no están contentos con el gobierno que tenemos, que demuestran que saben que nuestras luchas son justas y eso nos hace sentirnos bastante satisfechos. En este momento APSE celebra que recientemente fue respondida a una acción de inconstitucionalidad que había sido presentada en el 2023, donde se reitera una vez más la obligación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de asignar el 8% del PIB a la educación. Es parte de los reclamos que APSE lleva en este momento a esta marcha. Así es. En este momento y desde hace muchos años atrás, cuando se dejó de desinvertir en la educación pública, porque tenemos en este momento un presupuesto igual al de hace 10 años. Es como si nos dieran el salario de hace 10 años para comprar la canasta básica hoy. No puede ser posible que las escuelas, colegios se estén cayendo y tengamos un presupuesto desmejorado para precarizar la educación pública. Además de todo, nosotros pensamos que las reglas fiscalistas en educación pública siempre insistimos en que no debieron haberse aplicado. Y la sala en esta ocasión nos respalda, diciendo que independientemente de la regla fiscal, que es simplemente una ley, no puede pasar por encima del artículo 78 de la Constitución Política. Para mí, el gobierno debe organizarse, de poder recaudar fiscalmente de forma correcta y también meter hombro en la situación de la elusión fiscal, no solo la evasión, sino la elusión fiscal, que no puede ser posible que incluso empresas digan que ganaron 0% de utilidades, empresas grandes, transnacionales y de personas de las cúpulas de este país. Perfecto, doña Vivian, muchas gracias. Continuamos aquí transmitiendo en vivo desde APSE Informa, donde nos ubicamos en Zapote, San José, donde la afiliación APSINA, a lo largo de su 12ª Asamblea General, decidió lanzarse a las calles en la mañana de hoy jueves 14 de agosto para acudir a la sede del Poder Ejecutivo a entregar una serie de reclamos, entre los que se encuentra el financiamiento de la educación con el 8% del PIB que dicta el artículo 78 de la Constitución y que recientemente la Sala Constitucional acaba de reafirmar en una respuesta a una acción de inconstitucionalidad ganada por APSE. Además de un financiamiento más adecuado de la educación, se solicitará también un mejor cálculo del aumento salarial para el año 2026, el financiamiento de la deuda que tiene el Poder Ejecutivo con el sector público, particularmente con trabajadores jubilados y pensionados desde el año 2020, y el retiro de proyectos de ley que perjudican a los trabajadores públicos. En este momento esta marcha acaba de llegar frente a la Casa Presidencial en Zapote, donde se hará entrega de esta serie de reclamos de parte de la 12ª Asamblea General de APSE Sindicato. Los dejaremos con el sonido ambiente conforme va llegando la marcha a la Casa Presidencial.
La marcha organizada por la 12ª Asamblea General de APSE acaba de arribar a Casa Presidencial en Zapote, donde reclamará la entrega de una serie de exigencias y reclamos al Poder Ejecutivo vinculados con el financiamiento de la educación, el porcentaje del aumento salarial para el año 2026, el pago de las deudas a los trabajadores jubilados y pensionados y el retiro de proyectos de ley que perjudiquen a los trabajadores de la educación. ¿Para qué casa de gigantes si no tenemos centros educativos decentes para nuestros alumnos? Queremos escuelas dignas, salarios dignos. Hay una aquí otra allá. Es que este dice puesto de seguridad 2. ¿Cuál es el ingreso principal para entregar eso? A ese lo reciben aquí en esta aquí. Y si no tiene que ir a la esquina, a la otra, sí, pregunten ahí, sí. En este momento la presidenta de APSE se dirige a la Casa Presidencial a hacer la entrega de este petitorio. Podemos escuchar a la afiliación APSINA reclamando el 8% del PIB a la educación pública. Buenas tardes, compañero. Vivian Chávez, presidente del sindicato APSE. Venimos a hacer una solicitud al señor presidente de la República. Gracias, muy amable. Téngame la bandeja porque no puedo. Nos encontramos en Casa Presidencial, donde la afiliación APSINA lleva a cabo una movilización en reclamo de una serie de exigencias históricas del Magisterio Nacional, entre las que se encuentra el financiamiento de la educación con el 8% del PIB, mejores aumentos salariales, el pago del lado deudado a los trabajadores pensionados y jubilados y el retiro de los proyectos de ley que perjudican a los trabajadores de la educación pública. La presidenta de APSE, Vivian Chávez Chinchilla, se hace presente con la afiliación APSINA frente a la sede del gobierno del Poder Ejecutivo para hacer entrega de esta serie de peticiones que están detalladas dentro de la moción de orden aprobada en la mañana de hoy, jueves 14 de agosto, en la Asamblea General de APSE, 12ª Asamblea General. 8%. 8%. 8%. El reclamo de 8% para la educación que realizan los trabajadores de la educación, 8%. quienes vienen a protestar desde su Asamblea General. 8%. 8%. 8%. 8%. Nos están diciendo que vayamos rápido, pero tenemos que dar el discurso. Ya viene Manuel otra vez. Primero vamos a dar el discurso. Que nos traigan la tumbacocos, porfa. La tumbacocos, den espacio para la tumbacocos. Nos encontramos en este momento transmitiendo en vivo desde la Casa Presidencial en Zapote, San José, donde APSE realiza la protesta en reclamo del 8% del PIB a la educación pública, ¿Qué le hago? entre otros asuntos que la afiliación APSINA viene a reclamarle al Poder Ejecutivo. En este momento la presidenta de APSE, Vivian Chávez, dará un mensaje a la afiliación APSINA que se encuentra presente frente a la Casa Presidencial para hacer entrega de esta exigencia surgida en el 12º reclamo y al Estado Social de Derecho. en la 12ª Asamblea General. Vamos a escuchar las palabras de Vivian Chávez. Estamos. Ay. Hola, hola. Estamos presentes acá en las afueras de Casa Presidencial para pedirle al señor presidente de la República, para pedirle no, ¿verdad, compañeros? Para exigirle al señor presidente de la República que cumpla con el mandato constitucional del 8% del Producto Interno Bruto. No hay ninguna justificación. No existe ninguna justificación legal para incumplir y para pasarle por encima de la Constitución política.
Acá los compañeros trabajadores de la educación me están diciendo que así como les pidió el voto, que ahora cumpla con todo lo que merecen los compañeros de la clase trabajadora. Cuando se juramentó el señor presidente junto con sus ministros, prometieron cumplir con la constitución política y no lo está haciendo, señor presidente. La sala a la que usted tanto ataca tiene la absoluta competencia y facultad para indicar, para decirle que no puede incurrir más los gobiernos de Costa Rica, que no pueden incurrir más los gobiernos de Costa Rica en incumplimientos de la Constitución política. Deben de aplicar políticas que recauden de forma correcta, que no haya evasión y no haya ilusión, para que no tenga como excusa que tiene que aplicar una regla fiscal. Que además la sala con este voto nos hace inferir que la regla fiscal no debe ser aplicada a la educación pública. La educación pública no puede tener una camisa de fuerza. Pero además tenemos otros reclamos que realizarle, señor presidente, a usted y a su gobierno. El pago del incremento por costo de vida, consideramos según nuestros análisis con nuestros expertos en economía, que no puede ser de 10,000 colones. Eso es una burla para la clase trabajadora. Exigimos al menos un 4,22% en los salarios de los trabajadores públicos y principalmente de los trabajadores de la educación. También es algo relevante y de urgencia que se cumpla con el decreto que usted mismo emitió, modificando el pago del costo de vida del 2020 para que se le pague de forma automatizada a los pensionados, a los jubilados y a los inactivos. Es una deuda desde 2020, señor presidente. Nos han venido dando excusas y promesas vacías para nuestros compañeros y algunos de ellos hasta ya fallecieron. Esto no es de recibo para la clase trabajadora a la que usted le pide el voto y le pidió el voto en su momento y que pide además que sigamos con el continuismo. El retiro del proyecto de ley número 24.786, señor presidente, no es más que una cortina de humo de su parte, indicando que va a eliminar las pensiones de lujo, pero ya la sala dijo que están grabadas hasta en un 50%. Se afectarían las pensiones que son más bajas, no las pensiones que usted llama de lujo, señor presidente, y afectaría por lo tanto de forma retroactiva a la clase trabajadora, pensionada y jubilada. Por otra parte, pone como fundamento en su proyecto que se realizó un estudio actuarial del régimen transitorio de reparto. ¿Cómo lo hicieron, señor presidente? Si ese fondo el Estado nunca lo creó. ¿Cómo hicieron un estudio actuarial de un fondo que no existe? Con solo ese tema, su proyecto no tiene ninguna validez. Por otra parte, ocupamos de inmediato los ajustes para la cancelación de sumas adeudadas a los trabajadores de la educación que tienen salario global y que no se les cancela sus recargos, a pesar de haberlos trabajado de forma consciente, pública, notoria y de buena fe. Al igual, los trabajadores que asumen ascensos, compromisos con mayor responsabilidad, según la Ley Marco de Empleo Público, deben de ser trasladados al régimen de salario global, que a los compañeros no se les está pagando con el régimen correspondiente, pero tampoco con el salario completo del salario por componentes, pues no se les paga tampoco la dedicación exclusiva cuando así corresponde. Seguimos acumulando deudas, señor presidente,
¿Y qué decir de los compañeros que llevan años esperando que se les resuelva pagos que no fueron satisfechos por parte del Ministerio de Educación Pública y que conforman parte de sus salarios, anualidades, carrera profesional y otros pluses salariales con 2, 3, 5 y hasta 7 u 8 años de espera? Eso es un gobierno eficaz y eficiente, señor presidente. Si bien es cierto, sabemos que desde los gobiernos anteriores esto ha sido la norma, también lo es que su gobierno no ha podido resolver y tiene siguiendo la misma línea que los anteriores de la ineficacia y la ineficiencia. Señor presidente, necesitamos que nos reciba para entregarle nuestro pliego de exigencias. Muchas gracias. 8%. Con el discurso, mae. Aquí. 8%. 8%. 8% más. 8% más. Nos encontramos en Zapote, en la Casa Presidencial, donde la presidenta de APSE, Vivian Chávez, se apersona para tratar de hacer entrega de una exigencia al Poder Ejecutivo respecto al financiamiento de la educación pública, al aumento de ley y otros aspectos que la presidenta de APSE acaba de ampliar en un discurso previamente. En este momento, la fuerza pública se encuentra rodeando el edificio con vallas, por lo que no es posible el acceso público a la Casa Presidencial, por lo que la presidenta de APSE está aquí a la espera de ser atendida por algún funcionario de este recinto del Poder Ejecutivo. Aquí nadie está continuando. Usted. Ya casi vienen organizando la documentación con eso también, ya casi vienen a recibirles de parte de ustedes, y si es posible atenderlos parte del despacho de de unos minutitos porque con la manifestación y la sorpresa y demás, entonces ya vienen ellos. Entonces, nada más unos segunditos y ya los atendemos. Mucho gusto. Muchas gracias. En este momento, el agente de Fuerza Pública acaba de informar que el asesor del ministro de la Presidencia se encuentra dispuesto a recibir el reclamo de la presidencia de APSE, así como, en caso de ser necesario, ofrecer una cita breve con alguno de los miembros del sindicato. Pero es lo que acaba de indicar el agente de Fuerza Pública, no se ha hecho presente ningún miembro del Poder Ejecutivo en esta concentración, por lo que APSE continuará acá hasta ser atendido y tener la oportunidad de hacer la entrega de su reclamo petitorio. Nos encontramos en Casa Presidencial, donde estamos a la espera de poder ingresar con una serie de peticiones que lleva el sindicato APSE al Poder Ejecutivo en reclamo del financiamiento de la educación pública para exigir mejores condiciones laborales
la eliminación de proyectos de ley que perjudican a los trabajadores de la educación, el pago de lo que se adeuda a los trabajadores pensionados y jubilados, así como a los trabajadores en salario global que no han recibido el pago de sus recargos. Nos encontramos en este momento en Casa Presidencial a la espera de poder hacer ingreso al Poder Ejecutivo para entregar esta serie de reclamos y peticiones surgidos desde siempre, porque son temas históricos que siempre ha reclamado el magisterio, pero particularmente que fueron vistos en la 12ª Asamblea General de APSE y que llevará a cabo a lo largo de la historia. Los dejaremos con el sonido ambiente mientras se resuelve el ingreso de la presidenta de APSE a la Casa Presidencial, quien se encuentra en este momento al costado de una de las vallas metálicas que amarró Fuerza Pública en las entradas de este edificio público. Como que no tenían mucho conocimiento de lo que tenían que hacer, porque en lugar de mejorar este país, nos han ido hundiendo cada vez más en la pobreza, en la violencia. Nos encontramos en Casa Presidencial a la espera de que el presidente de la República o algún funcionario reciba a la presidenta de APSE y a la delegación enviada por la 12ª Asamblea General a entregar un pliego petitorio dirigido al Poder Ejecutivo, donde reitera la obligatoriedad de financiar con el 8% del PIB la educación pública, el pago de adeudos a trabajadores pensionados, jubilados, inactivos, así como mejores condiciones laborales y mejores aumentos salariales para los trabajadores de la educación. Sí, es que no contaba con su astucia. Señor presidente, Sí. es cierto que usted es cambio y harán cambios sociales. En este momento la afiliación APSINA se mantiene concentrada frente a Casa Presidencial, donde lleva a cabo esta protesta en reclamo de mejores derechos para toda la clase trabajadora de la educación. Hay que hablar de eso. Mira qué buen trabajo. Por ejemplo, de la salud. ¿Cómo? Y mi compañera Ariana. Estaremos esperando a ver si hay alguna respuesta positiva de parte del Poder Ejecutivo para recibir a la presidencia de APSE, quien en este momento brinda declaraciones a los medios de prensa, quienes se han hecho presentes para darle cobertura a esta movilización decidida la mañana de este jueves 14 de agosto en el contexto de la 12ª Asamblea General de APSE. Seguridad alimenticia. Porque eso nos dio La afiliación APSINA se encuentra concentrada frente a la Casa Presidencial en Zapote, donde se encuentran debido a una moción aprobada durante la 12ª Asamblea General, en la cual se decidió trasladarse hasta la sede del Poder Ejecutivo para entregar un pliego con 5 peticiones puntualmente que tienen que ver con el financiamiento de la educación, los aumentos salariales y el pago de deudas. Escuchemos la entrevista que brinda doña Vivian Chávez a varios medios de comunicación. Ustedes estaban, doña Vivian, en Asamblea General, aquí en el Centro Evangelístico en Zapote, y acuerdan venir a manifestarse a presidencia, vinieron caminando. ¿Cuáles son los puntos que nos traen acá? Sí, correcto, compañero. Bueno, dentro de los puntos que estamos pidiendo, nos atiende el señor presidente de la República, tenemos que se cumpla con el 8% del Producto Interno Bruto, tal y como en reiteradas ocasiones ya la Sala Constitucional ha manifestado que se deben de cumplir. La última resolución fue notificada el viernes de la semana pasada, en donde se indica que el presupuesto del 2023 no es constitucional debido a que no se cumplió, y hace la prevención al gobierno de turno de que no vuelvan a incurrir en incumplir la norma del artículo 78 de la Constitución Política. La fundamentación o la excusa que dio la ministra Müller al ser parte de la contestación de esa acción de inconstitucionalidad se fundamenta en que no podía cumplir con el PIB asignado para educación debido a la regla fiscal, y la sala
sabiamente le indica que no puede pasar por encima una norma inferior ante la Constitución política y que por tanto tiene que ver cómo hace para cumplir con ese mandato constitucional. Por otra parte, exigimos un incremento por costo de vida que sea digno de la clase trabajadora, no los 10.000 colones que nos están ofreciendo para el 2026 en campaña política, dicho sea de paso, y que no satisfacen nuestras necesidades luego de tener 5 años de tener el salario congelado. La relación deuda-PIB ya bajó al 57%, por lo tanto merecemos ya un incremento justo y acorde con el costo de vida de este país tan caro. Además de eso, tenemos a nuestros compañeros pensionados y jubilados que se pensionaron a partir del 2020 sin un incremento desde ese año. Y ese incremento está aprobado y él mismo aprobó una modificación al decreto originario para que a estos compañeros se les cancele el incremento indicado de forma automatizada y llevamos más de un año esperándolo. Se han hecho promesas vacías a los compañeros y nada que reciben el incremento por situaciones de tecnicismo y presupuestarias. Doña Vivian, esto del Producto Interno Bruto del 8%, usted me habla de una resolución relacionada con año 2023 y entiendo que la asesoría legal de APSE está aquí también. ¿Esto tendría un efecto que aplicaría para los demás años o se habla específicamente solo para lo resuelto en ese periodo? Bueno, si gusta le damos la palabra a la Claro compañera que sí. que usted está indicando que está acá en la par, ¿verdad? Para que pueda explicarlo de mejor manera, ¿verdad? Sin embargo, al estar advirtiendo que no pueden volver a incurrir en la desaplicación de la norma, está diciendo que es de aquí en adelante también. Pero adelante, compañera. Bienvenida a Colombia, ¿cuál es su nombre? Ileana Vega Montero, asesora legal de APSE. Doña Ileana, Ileana. cuénteme por favor sobre ese detalle que estoy yo consultando. Ese detalle es fundamental porque el por tanto del voto, y ahí lo puede ver, se lo podemos enviar para que lo tenga a mano, se advierte al Poder Ejecutivo que no puede volver a incurrir en esa violación constitucional para presupuestos futuros y así expresamente lo indica el por tanto de este voto tan importante de la Sala Constitucional. Y precisamente ahora, al 31 de agosto, es la fecha máxima límite para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de presupuesto ordinario de la República para el periodo fiscal 2026. Por lo tanto, el acatamiento de ese voto de la Sala, ese proyecto que va a la Asamblea Legislativa debe contemplar sí o sí el 8% del PIB a educación. Doña Vivian, gracias doña Ileana. Esto del 8% ha sido todo un tema, incluso en momentos de mayor bonanza, creo que no ha rozado ni el 7% o se ha acercado al 7%. ¿Ustedes ven realista esto? Fíjese que sí, fíjese que en el 2020 el presupuesto casi alcanzó el 8%, pero tenemos tan mala suerte que ¿qué pasó en el 2020? Cayó la pandemia y no se pudo aplicar. Pero en el 2020, y si no me equivoco, en el 2019 superaron el 7%, ¿verdad? Por lo tanto, sí puede ser realista. Obviamente, alrededor de eso hay una temática muy amplia, que es la ejecución presupuestaria y otros detalles que habría que hablarlos más ampliamente en otro momento. ¿Cuál es la pretensión ahorita? ¿Ustedes tienen el pliego de peticiones? ¿Hablaron ya con la gente de la fuerza pública? ¿Cuál es la intención? Porque escucho por los parlantes que quieren que salga el presidente a recibirles. Sí, claro que sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pues es el máximo jerarca y es quien puede hablar con sus ministros y con su gobierno para poder hacer ejecuciones importantes. Aún así, nos indican que posiblemente estaría saliendo un jefe de despacho del ministro de la Presidencia, que están valorando porque los tomamos por sorpresa quién va a salir a recibirnos, ¿verdad? Entonces, estamos en esa espera. Pero además, compañero, hay otros puntos, ¿verdad? Dentro de esos puntos está el retiro del proyecto 24.786, que ha sido una banderita de este gobierno de turno, indicando que es para eliminar las pensiones de lujo. Este proyecto de ley es una cortina de humo porque estas pensiones ya están grabadas en un 50% y la Sala Constitucional ha indicado que no se pueden grabar en más de ese porcentaje, pero además la preocupación no es esa tanto, ¿verdad? Sino que para la APSE sindicato la preocupación es que sí afectaría a otras pensiones menores que hemos llamado pensiones decentes, ¿verdad? No pensiones de lujo, hay unas multimillonarias que sabemos que así es, sin embargo, no son esas. A la población, de hecho. Eso es así y se ha utilizado de una manera, ¿verdad?, para campaña política. Sin embargo, las pensiones a las que nosotros estamos alegando la defensa es esas pensiones que son más bajas y que con esta ley, si se aprueba,
se afectaría. Por otra parte, indican que hicieron un estudio actuarial de un régimen que no existe, que hicieron un estudio actuarial del régimen transitorio de reparto que hace muchos años murió y que quedan unos poquitos compañeros para pensionarse por este régimen. Por lo tanto, no tiene ninguna validez porque el fondo nunca fue creado por el Estado. Me resta un minutito nada más, doña Vivian, porque tengo que volver al estudio y le agradezco si me cuenta pues, algún punto adicional que quieran ustedes exponer aquí en Presidencia. Uno de los puntos adicionales es que le paguen el salario completo a los compañeros que se les adeuda. Los compañeros del Ministerio de Educación Pública trabajan y luego tienen que esperar años para que se salden las deudas. ¿En cuál empresa usted trabajaría de esa forma sin que le paguen el salario completo? Todos los trabajadores, sea del sector público o privado, merecemos que se cumplan con las normas vigentes y además que tengamos un trato justo y digno. No puede ser que se nos pague a pagos de polaco y los compañeros teniendo que esperar años por esos pagos. Muy amable, muchas gracias. Continuamos en esta concentración que llevan a cabo los afiliados apsinos esta mañana del jueves 14 de agosto frente a Casa Presidencial en Zapote, San José, donde se exige la atención de parte del Poder Ejecutivo para la entrega de un pliego petitorio al Poder Ejecutivo con una serie de reclamos históricos del Magisterio Nacional relacionados con el financiamiento de la educación pública. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Vemos la gran concentración de apsinos que se acuerpan en este momento frente a la Casa Presidencial en Zapote, encabezados por la presidenta de APSE, Vivian Chávez Chinchilla, quien reclama en la entrega de una serie de peticiones al Poder Ejecutivo, entre las que destaca la obligación de financiar con el 8% del PIB la educación pública, mejores aumentos salariales, entre otros rubros. ¿Por dónde viene la cédula? Estamos en vivo en este momento desde la Casa Presidencial a la espera del ingreso para hacer entrega de esta exigencia, de esta serie de peticiones surgidas desde la 12ª Asamblea General de APSE, que se efectúa ayer miércoles 13 y hoy jueves 14 de agosto de 2025. La afiliación apsina se encuentra en este momento concentrada frente a la entrada de la Casa Presidencial a la espera de ser atendidos por algún funcionario para hacer entrega de este pliego de peticiones y exigencias, muchas de ellas históricas del Magisterio Nacional, como mejores cálculos para los aumentos salariales, el pago efectivo de los salarios en tiempo y forma como corresponde, y no como le ocurre actualmente a los trabajadores con salario global que no están recibiendo los recargos a pesar de estarlos trabajando de forma voluntaria y de buena fe. 8%, 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 8%. Salieron y se volvieron. Hicieron la pinta. Ahí van a hacer. Ya Vivian. Ahí está la cédula, ya está la cédula. Bueno. Estamos a la espera de una respuesta del Poder Ejecutivo para conocer si se podrá hacer el ingreso a la Casa Presidencial a entregar este pliego petitorio. ¿Sí? ¿Está la suya, sí? Sí, señora. Para que queden marcados para siempre. Que es para que quedemos marcados Oye, para siempre. no tienen visa porque si no ahora se las quitan, ¿verdad? No tienen visa porque si no ahora se las quitan. Ya se me venció, seguro no me la vuelvan a dar. No importa, a mí ir a ver un hijo de puta de alguien más. Ya pasamos por donde
Estamos a la espera de ser recibidos por agentes de la Casa Presidencial para proceder con la entrega del pliego de peticiones surgido en la 12ª Asamblea General de APSE la mañana de este jueves 14 de agosto, donde enumera una serie de reclamos, entre los que se encuentra el financiamiento con el 8% mínimo del PIB a la educación pública, Ahí está el carro ya. mejores condiciones para los aumentos salariales, el pago efectivo de todos los adeudos, tanto trabajadores activos como inactivos, pensionados y jubilados, así como el retiro de todos los proyectos de ley que perjudican los regímenes de pensiones y las condiciones laborales de los trabajadores de la educación costarricense. La concentración continúa en Zapote, surgida en la mañana de hoy jueves 14 de agosto, desde el momento en que fue vista la moción de orden, la Asamblea de APSE decidió lanzarse a la calle a esta protesta. 8%. Escuchemos al señor ambiente en este momento. 8%. 8%. 8%. 8%. En este momento, hoy jueves 14 de agosto, la afiliación APSINA, al ser las 11:46 am, continúa con la movilización llevada a cabo desde las 10 de la mañana de este jueves 14 de agosto, donde decidieron trasladarse desde la sede de su 12ª asamblea, realizada en la Iglesia del Centro, cerca de la Universidad Veritas, hasta la Casa Presidencial, ubicada en este mismo distrito en Zapote, para hacer la entrega al Poder Ejecutivo de una serie de peticiones y de reclamos que la presidenta de APSE, Vivian Chávez, enumeró previamente en una entrevista brindada a través de este mismo medio. Rápidamente resumiremos de nuevo. Consisten en garantizar el 8% del PIB a la educación pública del presupuesto de la República. En segundo lugar, una mejor propuesta de aumento salarial para el año 2026. Adicionalmente, que se cancele todo lo que se adeuda a los trabajadores activos con salario global que no han recibido los recargos. Además, que se pague lo que se adeuda a los trabajadores inactivos, jubilados y pensionados desde el año 2020 y que se retiren todos los proyectos de ley que perjudican a la educación pública costarricense. Estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo reciba a la presidenta de APSE para conocer si harán recepción de parte del Poder Ejecutivo de este pliego petitorio de nuestro sindicato. Continuaremos transmitiendo en vivo desde APSE Informa sobre esta movilización acordada por la 12ª Asamblea General de APSE. ¿Todo bien, don Eduardo? ¿Qué dicha? Dando la presidenta. Faltando lo que puede, ¿verdad? Unido jamás será vencido. El pueblo 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 unido jamás será vencido. Nos encontramos desde Casa Presidencial, donde la afiliación APSINA lleva a cabo una acción de protesta la mañana de este jueves 14 de agosto en reclamo de una serie de peticiones que le han enumerado el Poder Ejecutivo y que ya vinieron desde su 12ª Asamblea General,
que se efectúa hoy jueves 14 de agosto en Zapote. Desde ese lugar, la afiliación APSINA decidió movilizarse hasta la Casa Presidencial, sede del Poder Ejecutivo, ubicada en cercanías de la sede de la Asamblea, para hacer la entrega de este pliego petitorio al Poder Ejecutivo. Escuchemos el sonido ambiente de la movilización en este momento. La mañana de hoy jueves 14 de agosto, la afiliación APSINA, reunida en su 12ª Asamblea General, decidió cambiar el orden del día de su agenda y lanzarse a las calles esta mañana a movilizarse rumbo a la Casa Presidencial, donde se encuentra concentrada en este momento, para hacer la entrega al Poder Ejecutivo de una serie de peticiones y reclamos vinculados con el financiamiento de la educación pública, el pago de los adeudos a trabajadores pensionados, inactivos, jubilados, así como el pago de adeudos a los trabajadores activos nombrados bajo el régimen de salario global que no han recibido recargos, el retiro de los proyectos de ley que perjudican a los trabajadores de la educación, entre otros aspectos que son reclamos históricos del Magisterio Nacional que nunca han encontrado respuesta de parte de los poderes ejecutivos de Costa Rica, incluyendo la actual administración Chávez Robles, que más bien ha desfinanciado aún más la educación pública, dotándola de los peores presupuestos en términos históricos. Continuamos con esta concentración que se lleva a cabo en Zapote, San José, frente a la sede del Poder Ejecutivo en Costa Rica. Que por eso nos presentamos a exigir el pago del 8%. Exigimos el pago del 8% de manera puntual. No hemos escatimado, vamos a escatimar todo el tiempo que sea necesario para poder salir a las calles y exigir, pelear y luchar, porque indudablemente el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Continuamos viendo esta movilización de afiliados apsinos, quienes se encuentran concentrados frente a la Casa Presidencial en reclamo de una serie de exigencias planteadas al Poder Ejecutivo, surgidas la mañana de este jueves 14 de agosto en el seno de la 12ª Asamblea General de APSI. Una educación que ha tenido en los últimos años una decadencia en la asignación del 8%, ya vamos menos del 4% y se avecina una disminución. Aquí estamos diciendo presente, no nos vamos a dejar echar para atrás, porque tenemos que defender como dientes la educación de este país. Señor presidente, salga, escucha al pueblo no solo merece que lo escuche
Nos encontramos en este momento en Zapote, frente a la Casa Presidencial, donde la afiliación APSINA realiza una concentración surgida desde su 12ª Asamblea General para venir a hacerle una serie de reclamos que se entregarán en una lista de peticiones al Poder Ejecutivo. Nos encontramos a las afueras de la Casa Presidencial a la espera de una respuesta de parte de las autoridades para saber si vendrán a recibir este pliego petitorio. Nos encontramos en Zapote, San José, donde se procederá que ya estamos registrados, están esperando la respuesta a ver quién nos va a recibir, si es que nos van a recibir, ¿verdad? Entonces, en realidad, aquí se notaría, ¿verdad?, cómo el señor presidente habla de una cosa y hace otra, ¿verdad? Pero no nos sorprende en lo absoluto, así que vamos a esperar a ver qué sucede. Ya escuchamos a las palabras de doña Vivian Chávez, presidenta de APSE, a quien le acaba de informar el oficial de Fuerza Pública que de Casa Presidencial la respuesta no parece ser positiva porque nada más se limitaron a indicar que en caso de ser recibidos nos estarán notificando. Nos mantendremos transmitiendo en vivo desde esta actividad de protesta que ejecutan los afiliados apsinos en las afueras de Casa Presidencial a la espera de una respuesta para conocer si se indignarán a recibir este pliego petitorio exigido por la 12ª Asamblea General de APSE. No vamos a aceptar migajas, no vamos a aceptar más migajas del gobierno, no estamos dispuestos a seguir tolerando que nos pisoteen nuestros derechos, porque cuando se trata de derechos nos vamos a pelear como presidentes. Aquí estamos diciéndole, salga y escúchenos, salga y demuestre que ustedes de verdad pueden un ciudadano costarricense que está junto al pueblo con hace verlas conferencias. Porque sobre las conferencias se ve esa arrogante ira que usted tiene, pero cuando se trata de dar la cara a los trabajadores de la educación, de dar la cara no lo hace, se esconde. Porque no está dispuesto a recibirnos, porque sabe que estamos defendiendo algo que nos corresponde. Es muy fácil ciertamente frente a las cámaras e invitar impropios son caras que no se pueden defender. Pero aquí vemos gente dispuesta a defender con garras, a defender hasta donde sea necesario nuestros derechos, porque los derechos no se negocian. Yo no negocio. Continuamos transmitiendo en vivo desde las afueras de Casa Presidencial, donde la 12ª Asamblea General de APSE acordó trasladarse para entregar una serie de reclamos enumerados en un pliego petitorio dirigido a la Presidencia de la República y que tiene relación con el financiamiento de la educación pública, el tope de los aumentos salariales, el pago de adeudos tanto a trabajadores activos, puntualmente a trabajadores con salario global a quienes se le deben recargos, así como a trabajadores pensionados, jubilados e inactivos, y el retiro de todos los proyectos de ley que perjudiquen a la clase trabajadora. En este momento la presidenta de APSE, Vivian Chávez, se encuentra en las afueras de la Casa Presidencial a la espera de conocer la respuesta del Poder Ejecutivo de si recibirán o no este pliego petitorio. La señora Curral tuvo que vender la casa
Los compañeros estamos enjaramados porque no nos alcanza la plata. Pero es muy fácil hablar cuando vivimos muchísimos años fuera y no conocemos la realidad que se vive en Costa Rica. La ruta de la educación, como no existió, no se dieron explicaciones. La ruta de la luz se despedazó. La ruta de la salud que no existió. Vemos cada vez más gente colapsando, con años de espera, citas para dentro de 15, 20 años, porque no se ha atendido, porque no es mentira que usted se come la boca. Nosotros somos los que nos tenemos que comer el cuento. Los trabajadores y el pueblo de Sabencense lo que se va a comerse el cuento suyo de que usted se come la boca, cuando en realidad usted lo que hace es esconderse y no atender. Nos encontramos en las afueras de la Casa Presidencial en Zapote, donde la presidenta de APSE, Vivian Chávez, se encuentra a la espera de ser recibida por el Poder Ejecutivo para hacer la entrega de peticiones que reclaman una serie de demandas históricas del Magisterio Nacional Costarricense. Y yo quiero que levanten esas banderas en alto, para que desde la ventana donde puedan ejercer el zumbido pueda ver que aquí hay un pueblo que se defiende, acá hay un pueblo que no se come el pueblo, acá hay un pueblo que está dispuesto. APSE continúa en esta movilización surgida de su 12ª Asamblea General, donde se decidió venir a una manifestación para entregar un pliego petitorio en la Casa Presidencial con una serie de reclamos vinculados a incidencias históricas. Un documento de correo electrónico. Hay que mandarlo de todas formas. Estamos a la espera de si habrá alguna respuesta oficial de parte de las agencias de Casa Presidencial. O en todo caso, la afiliación afina continuará aquí protestando hasta que se tome una decisión sobre la recepción de este documento. En todo caso, lo que enumera este documento son aspectos que ya han sido rectificados por las autoridades judiciales, particularmente lo que tiene que ver con la obligación de parte de los poderes ejecutivo y legislativo de garantizar el financiamiento del PIB del 8% del PIB mínimo al sector educación, además honrar las deudas que tienen los trabajadores públicos de la educación, especialmente con los de salario global, quienes no han recibido los pagos correspondientes a los recargos, el pago de otros elementos adeudados y otros aspectos más. Continuamos desde las afueras de Casa Presidencial a la espera de una respuesta oficial de parte del Poder Ejecutivo para saber si recibirán o no esta serie de peticiones que les ha hecho la APSE. Aquí escuchamos a la presidenta de APSE. Si nos puede colaborar con el tiempo. Es el tiempo. Necesitamos compañeros, esas estrategias de que están decidiendo por dónde entramos, quién nos recibe, quiénes entramos o quién no, es simplemente para desmovilizarnos, pero no importa, porque es que necesitamos, lo único que necesitamos es que nos reciban el documento ya en este momento, para proseguir con nuestra asamblea,
para proponer mociones entonces de medidas de presión ante estas circunstancias. Excelente, doña Vivian. Nos encontramos en Casa Presidencial, donde el Poder Ejecutivo no ha querido recibir la serie de pliegos petitorios que trae APSE Sindicato, que se congregó en su 12ª Asamblea General la mañana de hoy jueves 14 de agosto y decidió lanzarse a las calles a esta marcha en el distrito de Zapote. Desde la sede de su expresarle a uno de los funcionarios de Casa Presidencial que debido a la necesidad de regresar a la 12ª Asamblea no será posible esperar a ser recibidos, por lo que se entregará nada más el documento de forma escrita. La afiliación APSINA continúa en este momento frente a Casa Presidencial a la espera de entregar un pliego petitorio con reclamos de los trabajadores de la educación, quienes se encontraban en su 12ª Asamblea General la mañana de hoy jueves 14 de agosto, pero decidieron alterar el orden de su agenda para lanzarse a las calles a entregar este pliego petitorio al Poder Ejecutivo. Sin embargo, de parte de Casa Presidencial no ha habido una respuesta oficial indicando si será recibida una comitiva o nada más se limitarán a recibir el documento. ¿Le cambiaron batería? No sé. Hola, 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 hola. Nos encontramos en Zapote, Casa Presidencial, a la espera de conocer si será recibido un documento de parte del Magisterio Nacional con una serie de exigencias históricas por temas vinculados al sector educativo. Que abran campo ahí para que se venga la comunidad. Escucharemos el mensaje de la presidenta de APSE, Vivian Chávez. Nos han estado diciendo primero que están decidiendo quién lo recibe. Ahora. Tiene que arrimar más, doña Vivian. Hola. Tiene que arrimar más. Hay que comprar un micrófono. Para recibir un documento. Ay, no, por Dios. Compañeros y compañeras, gobierno para preguntarle. aquí queda demostrado la actitud y la conducta de este gobierno de turno de Rodrigo Chávez Robles. Todo este tiempo han estado, según ellos, pensando quién nos va a recibir. Ahora dicen que cuáles vamos a entrar y que por dónde vamos a entrar es lo que están decidiendo. No, compañeros, nosotros no somos un juguete. Y que para recibirnos un documento también ocupa una logística todavía más compleja. Compañeros y compañeras, les enviaremos el documento por correo electrónico y nos retiraremos a continuar con nuestra asamblea para entonces proponer mociones de medidas de presión ante esta actitud del gobierno de Chávez. Nos retiramos, compañeros y compañeras, y la lucha apenas empieza. Ahora sí, se le va a poner cuesta arriba, señor presidente. Se les presenta.
Escuchamos las palabras de la presidenta de APSE, Vivian Chávez, quien, indignada por la respuesta del Poder Ejecutivo de evadir la recepción de este documento, ha llamado a la afiliación APSINA a continuar en la 12ª Asamblea General, donde informa que se propondrán medidas de presión más fuertes debido a la negativa del Poder Ejecutivo de recibir esta marcha. Esta es la actualización de la movilización efectuada por la afiliación APSINA durante su 12ª Asamblea General. Ya los afiliados se disponen a regresar rumbo a la sede de su asamblea en la Iglesia del Centro en Zapote. Con el retiro de esta marcha desde Casa Presidencial, nos despedimos desde APSE Informa. O aún no, porque parece que hay otro. Los afiliados se ponen a reclamar en los portones de la Casa Presidencial por la negativa de haber recibido el documento del Magisterio Nacional. Del pueblo nadie se burla. Hay diputados en la asamblea del próximo periodo. Se retira la afiliación APSINA muy molesta, indignada por la negativa de la Casa Presidencial de recibirle su pliego petitorio, y se dirige rumbo a su 12ª Asamblea General, donde su presidenta Vivian Chávez anunció que entonces decidirán medidas de presión más fuertes en contra de las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo contra la educación pública y la clase trabajadora costarricense. En caso de haber alguna novedad, estaremos transmitiendo una vez más, informó APSE Informa.